Amén. Ok. Nosotros hemos hablado de Hebreos que es una carta que el autor escribe a una comunidad de judíos que está siendo perseguidos por ser cristianos, no por ser judíos. Es más o menos en la Buenas época de noches. Nerón. Buenas noches, hermana Beatriz. Es más o menos en el reinado de Nerón. Ellos están en Roma, están siendo perseguidos por ser cristianos. Y entonces unos de ellos han vuelto atrás, los llamados Lapsi, y hay unos que siendo judíos no son cristianos y los están invitando a que vuelvan atrás, que no vale la pena ese camino. El autor de Hebreos entonces plantea la carta mostrando a Jesucristo como superior a la ley, a los promulgadores de la ley, al representante de la ley, a la señal de la ley que era el sábado. Después plantea a Jesucristo como el sumo sacerdote y después plantea que la vida cristiana es superior a la vida en la ley. Eso es Hebreos. Estamos en la primera parte que es Jesucristo superior a todo ese Antiguo Testamento, al promulgador de la ley, a los que mediaron la ley, al día de sábado que es la señal de la ley. Y hoy terminamos, es una parte que es Jesucristo superior a los ángeles que está inmersa en ese primer bloque. Y el autor de Hebreos va a decirnos, nos ha dicho ya que Jesucristo es Dios, que a ningún ángel Dios llamó jamás Dios, que a él lo llama Dios y le ordena a los ángeles que le adoren y lo llama juez en el trono, Señor que juzga, que va a ver cómo la creación misma se va a destruir como testigo, que Él es el que trae el mensaje de salvación, que es superior al mensaje dado por los ángeles, que fue la ley. Y hoy nos va a decir, porque había también un argumento que daban los que decir que si Dios iba a salvar al hombre, era entonces si hubiera hecho un ángel y no se hubiera hecho un hombre. Entonces el autor de Hebreos, porque decían, los ángeles son superiores a los hombres, listo. El autor de Hebreos aquí va a mostrar por qué fue necesario que el Señor se encarnara en un ser humano, por qué fue necesario que Él se hiciera hombre en esta porción que tenemos hoy. Entonces, vamos a leerla y vamos a irla desmenuzando. Les mando el video esta tarde, ahora que terminemos, pero el bosquejo y las notas se las mando mañana o el miércoles, listo, porque nosotros estuvimos en un retiro sábado, domingo, apenas vinimos hoy, entonces por eso no alcancé a digitar las cosas, pero vamos a leer entonces Hebreos 2 del 5 al 18, que es la porción que tenemos para hoy. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que le visites. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeta a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al Señor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación, te alabaré y otra vez yo confiaré en él y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo,
y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Yo les puse en la semana que miraran este texto desde la humanación de Cristo, desde Cristo hecho hombre. ¿Alguien tiene algo que haya como le haya causado como inquietud en el texto, viéndolo como desde de esa parte que Jesucristo se hace hombre? ¿Alguien lo leyó, lo trató de profundizar en él? Hermana Luz, usted que siempre como que profundiza en los textos. Le digo. Que tenía el interior de los testigos del diablo y a liberar. A ver, yo le digo, y particularmente quiero como que pues voy a poner mucho cuidado cuando usted hable de acá del 14 y 15, donde dice del imperio que para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante la vida sujetos a servidumbre. Ese pedacito me parece a mí que es como el evangelio, pero bueno. Ahorita que lleguemos allá, vamos a aclararlo. Dios quiero mediante. Poner mucho cuidado Dios porque mediante. Fue lo que me dejó una incógnita en mi mente. Listo. Bueno, entonces, nosotros tenemos aquí un bosquejo que voy a compartirles, que es el título que le he puesto a este mensaje es Cristo restaura la autoridad de la iglesia. Cristo restaura la autoridad de la iglesia. Y la primera parte son los versículos del 5 al 9, y es que Cristo es nuestro representante perfecto. Por eso es necesario, el autor de Hebreos nos está dando 3 acciones que Cristo hace, y esas acciones las tenía que hacer haciéndose hombre. Y está argumentando contra esa duda que tenían los que estaban llevando al pueblo a decirle que volvieran atrás, que si Dios iba a salvar al pueblo, no se hubiera hecho hombre, sino que se hubiera enviado un ángel. Hay que tener también clara la Constitución. Hay un ruido por ahí atravesado. Listo, ya. Que si el autor de Hebreos oía los comentarios de que si Dios iba a salvar al pueblo, si Dios iba a salvar verdaderamente al pueblo, como es el evangelio, mucha gente que no creía de los judíos que estaban llevando a los otros a que volvieran atrás, estaban diciendo, mire, si Dios hubiera hecho eso, si Dios pretendía hacer eso, entonces él hubiera mandado un ángel y no se hubiera hecho hombre, porque un ángel tiene mucho más poder. Por eso esta porción nos está diciendo que era necesario que él se hiciera hombre. Entonces, él restaura la autoridad de la iglesia, la autoridad que tenía la iglesia, la autoridad que perdió la iglesia desde la caída, porque esa autoridad la perdió el primer representante de la iglesia. ¿Quién era el primer representante de los hijos de Dios ante Dios? Adán. Adán era el primer representante de los hijos de Dios ante Dios. La Biblia dice que Adán era hijo de Dios. Era nuestro primer representante. Y Dios le había dado a Adán el señorío sobre la creación. Allá en Génesis 1, del 25 al 27, le dijo señoread sobre todos los peces, sobre las aves, sobre los animales, sobre las plantas, sobre todo lo que Dios había hecho. Entonces, ese representante no estimó esa honra y esa gloria que Dios le dio. Porque en el Salmo 8, el salmista está retomando eso. El salmista se sorprende
cuando ve que Dios al hombre le hace tan importante, viendo la maldad del hombre, el salmista dice, ¿quién es el hombre? Y el autor de Hebreo lo pone aquí. ¿Qué es el hombre para que para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que lo visites. Le hiciste un poco menor que los ángeles. Le hiciste un poco menor que los ángeles. Le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. ¿Cierto? Ese fue el hombre en el huerto de Edén. El primer representante. Por gracia, Dios lo puso sobre todas las obras de sus manos. Y por gracia lo coronó. Y esa palabra es una palabra que significa que le dio una corona real, una corona de honor real, muy diferente a la diadema. Esta es la estéfanos, una corona entretejida que se le daba a los que triunfaban en los juegos y que era símbolo de realeza. Y lo coronó de un valor y un destello por gracia, no porque Adán se hubiera ganado nada. Pero Adán entregó su señorío cuando desobedeció a Dios y cayó en el juego del diablo. Entonces, Jesucristo viene a restaurar esa gloria y lo primero que nos muestra es que Él es nuestro representante perfecto. Nosotros no vemos que todas las cosas estén bajo la autoridad de la iglesia. Nosotros no lo vemos. El autor de Hebreos dice, todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sean sujetas a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Está hablando del hombre de Dios, de la iglesia, el pueblo de Dios. Nosotros no la vemos, nosotros no discernimos eso. El verbo ahí es jorao, que es discernir plenamente, no nos damos cuenta de eso. Pero eso está escrito en Efesios 1, 22 y 23 dice, en Efesios 1 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza de todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Eso está escrito ahí. Nosotros no lo vemos y nosotros actuamos mucho por lo que vemos, no por la fe. Entonces, no discernimos eso, que todas las cosas estén sujetas a la iglesia. Antes nos parece que no, pero el mismo autor de Efesios dice que la iglesia está sentada en los lugares celestiales con Cristo. Efesios 2:6. Y eso es algo que por fe la iglesia tiene y el creyente tiene y lo debe asumir así. Él debe asumirse como que Dios lo puso en autoridad sobre el que antes lo tenía en esclavitud por la caída. Cristo lo puso a la iglesia en autoridad, de tal manera que los que antes dominaban la iglesia, los demonios y que dominaban la vida de la iglesia, ya no tienen ningún poder sobre la iglesia porque la iglesia está puesta en autoridad con Cristo. Efesios 2:6. Y los sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces, en Apocalipsis 21 también dice, está la misma idea. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Descender del cielo de Dios, o sea, a la tierra nueva, a gobernar con Dios. Entonces, el autor de Hebreos está diciendo eso. Nosotros aún no vemos que todas las cosas estén sujetas a ese hombre que Cristo restauró. Pero sí dice en el versículo 9, pero vemos a aquel. Y el verbo ahí es diferente, es blepo, es mirar a. Pero miramos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, o sea, que fue hecho hombre. Porque en el versículo 7 dice que le hiciste un poco menor que los ángeles. En el versículo 9 vuelve y utiliza la misma expresión para referirse a Cristo, que fue hecho un poco menor que los ángeles. Nosotros lo miramos a él coronado de gloria y de honra por el padecimiento de la muerte. Ya no fue por gracia, él ganó esa corona,
Él ganó esa corona real y ese valor y esa gloria. No fue como Adán, que por gracia Dios se la dio. Cristo la ganó. Dice, a causa del padecimiento de la muerte. O sea, él al padecer la muerte, después de haber vivido una vida absolutamente santa, padecer la muerte, él recibió una corona que restituye la autoridad de la iglesia sobre la creación en Cristo, porque la iglesia está en Cristo. La iglesia no está fuera de Cristo, la iglesia está en Cristo. Significa que, como si fuera una burbuja gigante, la iglesia está dentro, porque vive en los parámetros de Dios por la obra de Cristo. En Cristo la iglesia es restaurada a su gloria que tenía y que perdió por la caída. Esa es la primera parte de esto. Jesucristo, era necesario que él se hiciera hombre para restaurar la gloria del hombre. Entonces, Cristo restaura la autoridad de la iglesia. De la iglesia. No estamos hablando de todos los hombres, de la iglesia. Lo segundo que vemos es de los versículos 10 al 13 y es, y además dice ahí, antes de pasar, dice, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, ¿cierto? Hay algo que ahí sí parece que pues ese texto da a entender que murió por todos, pero si uno mira, el versículo 10 dice, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, no dice todos a la gloria, sino muchos hijos a la gloria. Entonces, ¿cómo dilucidamos eso del versículo 9, que dice, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos? O sea, él muere por la gracia de Dios a favor de todos, dice aquí el autor de Hebreos, pero va a gustar la muerte por los que él lleva a la gloria. Entonces, ahí tenemos que mirar lo que significa el término gustar. El término gustar es, término gustar, para que gustase la muerte por todos, lo tengo acá. El término gustar. Ese término gustar está en un tiempo que en el griego se llama aoristo primero, modo subjuntivo. Y es de un verbo que significa probar, saborear, experimentar, sufrir, gustar. Cuando hablamos de un aoristo subjuntivo, aoristo primero subjuntivo, estamos hablando de una acción en el pasado que se verá en el futuro. Es una acción en el pasado que va a verse completada en el futuro. Entonces, es algo así como que él va a gustar la muerte que sufrió por todos, la va a gustar por los que va a llevar a su gloria. Y se cumplirá la profecía en Isaías 53:11. En Isaías 53:11, que es el siervo de Jehová, Isaías 53:11 dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Y por eso fue que Jesús en la cena, él como judío se tomaba en la cena, en la Pascua se tomaban 4 copas de vino, lo cual ellos celebraban que Dios había hecho 4 promesas en Éxodo 6 y por cada una de esas promesas ellos tomaban una copa de vino. Entonces, en Éxodo 6, del 6 al 8, leemos. Por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto y os libraré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Una promesa. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios y vosotros sabéis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os saco de debajo de las tareas pesadas de Egipto. 2 promesas.
y os meteré en la tierra por la cual hace mi mano jurándola a Isaac y a Jacob, y os daré por herencia, y lo la daré por herencia. O sea, ahí os meteré en la tierra y después os la daré por herencia. 4 promesas, 4 copas. Por eso el Señor dijo, no voy a beber más esta copa. La última copa de vino, Él la va a tomar con la iglesia. Y ahí va a gustar su sacrificio. Ahí va a gustar, ¿verdad? Ahí va a tener el cumplimiento. Porque es un aoristo primero en modo subjuntivo, que quiere decir que fue una acción pasada que se cumplirá en el futuro. Ahí va a estar ese cumplimiento de que Él va a gustar la muerte, que va a estar satisfecho, que va a ver lo que dice Isaías 53:11 en ese momento, cuando Él con su iglesia tome la copa, con el vino nuevo, cuando ya estemos en la herencia. Esa es la copa que falta. Y por eso yo quisiera que leyéramos ahí en Mateo 27, donde está esa parte, en Mateo, la crucifixión de Jesús, sí, Mateo 20, la cena, Mateo 26, 29, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Entonces, ahí se cumplirá esa palabra, que va a gustar la muerte por los suyos, no por todos, sino por los suyos, porque esos son los que van a ir a su gloria, no todos. Y el autor de Hebreo nos va a mostrar varios pasajes durante toda la carta, donde nos va a ir aclarando que él dio su vida fue por su iglesia. El segundo aspecto, entonces, que tenemos es de los versículos 10 al 13, y estamos hablando de que Jesucristo se restaura nuestra gloria, y por eso es necesario que se hiciera hombre. La segunda porción es Cristo nos santifica en su perfección. Versículos del 10 al 13. Cristo nos santifica en su perfección. Si Él no se hace hombre, no santifica la iglesia. No restaura la posición de la iglesia, no la santifica y no la libra absolutamente, que sería la porción del 14 al 18, que ahora vamos a mirar, que son las 3 acciones que Cristo hace al hacerse hombre, al humanarse. Entonces, estamos en el segundo aspecto. Cristo nos santifica en su perfección. Dice aquí, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten. Ya el autor de Hebreo dijo que él tenía la misma esencia de Dios en el versículo 1-2, ¿cierto? Hay una mano levantada. No. El autor de Hebreos dijo que él tenía, en el versículo 2, dijo que él era la imagen misma de la sustancia de Dios y que sostenía todas las cosas con la palabra de su poder, ¿cierto? Cristo. Ahora, él convenía a Dios en el plan de Dios, porque la palabra convenir es la palabra, es un propósito, tenía un propósito, esa es la palabra convenir. Era el propósito en el plan de Dios. Que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, habiendo de llevar quiere decir que él empezó a llevar muchos hijos a la gloria y va a llegar un momento en que se completará ese número de hijos a la gloria. Que él perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Y entonces me cabe la pregunta. Grupos conformados para la gestión colectiva, pero por favor, me apaga el micrófono, que estoy... Entonces, me surge la pregunta, ¿es que Cristo no era perfecto? Que lo tenía que perfeccionar por aflicciones. Y el autor de Hebreos trae la misma idea en Hebreos 5, 8 y 9. En Hebreos 5, 8 dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia.
y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Mm. Absolutamente, Cristo era perfecto, pero él también tenía que morir identificándose con el hombre que iba a perfeccionar. O sea, él se identifica con el hombre pecador y se identifica con el hombre que va a ser perfeccionado a través de su sacrificio. Por eso le estoy diciendo que no es todas las personas, que no se trata de todas las personas, porque dice que él va a perfeccionar al autor de la salvación de ellos por aflicciones. En las aflicciones, Cristo mostró una obediencia perfecta en todas las aflicciones. Él mostró una obediencia perfecta en las aflicciones. En la tentación, la más común es la que está en Mateo 4, cuando es llevado por el Espíritu para ser tentado por el diablo, y él mostró una obediencia perfecta en esa tentación. En el Getsemaní, cuando él oró 3 veces, Padre, si es posible, quita de mí esta copa. Amén. Amén. Y el Padre le dijo, él mismo le dijo que no se haga mi voluntad sino la tuya, mostró perfecta obediencia. Amén. Porque él sabía lo que iba a pasar. En Juan 18:4 dice que él sabía lo que iba a pasar. El mismo del Evangelio de Juan 18:4 lo dice. Y en Juan 18:37 también le dice a Pilato, para esto yo he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Él sabía lo que iba a pasar. Él sabía que se iba a separar del Padre en un momento por causa del pecado que iba a llevar sobre sí mismo. Y él eso le dolía más que todo. Pero cuando él ora en el Getsemaní, él es fortalecido porque hasta un ángel de Dios viene y le fortalece, según el Evangelio de Lucas, aunque sudó gotas de sangre, que eso es, en medicina, eso tiene un nombre, cuando hay mucha tensión, mucho estrés, el sudor Sí. como que se estallan unos vasos, unas válvulas, unos vasitos y sale sudor con sangre por la intensidad de la aflicción que tenía al saber que iba a separarse del Padre. Sin embargo, mostró perfecta obediencia. Sin embargo, en la cruz, dice, Eloi, Eloi, lama sabactami. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahí en ese momento, cuando toda la ira de Dios está sobre él y no hay consuelo, porque la ira de Dios está sobre él, él sintió lo que siente el hombre que va al infierno, donde va a tener el peso de la ira de Dios sin la presencia favorable de Dios en su consuelo y en su misericordia. Se está identificando con ese hombre también, quizás con aquellos que son religiosos y van a las iglesias y dicen, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre, y cuando estén allá en la condenación van a decir, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estoy aquí? Se está identificando con toda la raza humana, pero al mismo tiempo está proclamando el Salmo 22:1. El Salmo 22:1 dice eso, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y era necesario que él pudiera exclamar eso y él entrega el espíritu, inmediatamente entrega su espíritu, inmediatamente él sabe que eso es algo que está escrito de él y lo dice para identificarse con aquellos que se creen que van para el cielo, pero que se van a tener una sorpresa por allá, pero que también era necesario para lo que venía después del Salmo 22. En el Salmo 22, si Jesucristo no entrega su vida por la iglesia, en el Salmo 22 no se cumple lo último que dice. El Salmo 22, vamos a leerlo. Salmo 22:1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero por acá dice, versículo 22, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificarle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel,
porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él le oyó. De ti será mi alabanza de la gran congregación, mis votos pagaré delante de los que le temen, conocerán los humildes y serán saciados, alabarán a Jehová los que le buscan, vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones se adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino y él regirá las naciones. Si él no da su vida, esa parte del salmo no se cumple jamás. Era necesario entonces. Y él también nos está mostrando con eso que las aflicciones perfeccionan a la iglesia. Que las aflicciones perfeccionan a la iglesia. Si usted mira en Primera de Pedro 1:6, Primera de Pedro 1:6 dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Las pruebas son aflicciones. La disciplina es una aflicción. Y en Hebreos 12:10 dice: y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, o sea, nuestros padres, como a ellos les parecía, pero o sea, Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Las pruebas, la disciplina, las tribulaciones. Hechos 14:22. Hechos 14:22 dice: confirmado. Hechos 14:22. Es necesario, al final del versículo, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Las tribulaciones son una forma de perfeccionar a los hijos de Dios. La tentación también. En Santiago 1. En Santiago 1 dice, en Santiago 1:12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Amén. Entonces, nos está mostrando que las aflicciones, los padecimientos, perfeccionan a la iglesia. Y la iglesia imita a Cristo, de tal manera que él, siendo perfecto, en las aflicciones muestra todavía su perfección. Él es perfecto y él nos santifica en esa perfección. Por eso dice el versículo 11, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos. La palabra santificar es apartar, separar para Dios. Y los que son santificados de uno son todos. Pregunta: ¿el mundo es santificado? O sea que no es de Dios. Porque dice el que santifica y los que son santificados. O sea que él no murió por todos, murió por los que son santificados. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Entonces, no podemos decir que Cristo murió por todos. Él dio su vida por los suyos. Y a los suyos santifica. Él no santifica al que no cree en él, lo deja seguir. Incluso al religioso que hace una confesión de fe y todo eso y no hay cambio en su vida, lo deja seguir, lo endurece, deja que se endurezca. Porque sus ovejas él las va a guardar. Sus ovejas son las que él santifica, su iglesia. Por eso el título del pasaje es que Cristo restaura la autoridad de la iglesia. Y por eso, porque es un conjunto, el que santifica y los santificados es un todo.
somos de Dios, por eso Él no siente vergüenza en sí mismo de llamarnos públicamente hermanos. La palabra llamar ahí es la palabra caleo, que es llamar en alta voz. Él públicamente nos llama hermanos. Está escrito que somos sus hermanos. Y por eso el autor de Hebreos está citando el Salmo 22, 22. Anunciaré a tus hermanos tu nombre. Anunciaré a mis hermanos tu nombre. En medio de la congregación te alabaré. Isaías 8:17 e Isaías 8:18. Isaías 8:17 y otra vez yo confiaré en él. Isaías 8:18, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Por eso es que él nos llama hermanos, porque él nos va a santificar. Y él sabe que esa santificación es un proceso que llegará a su final precisamente cuando nuestro cuerpo sea redimido. Pero la iglesia entonces entiende que la santificación es una obra necesaria para estar en la presencia de Dios. Es una obra necesaria para estar en la presencia de Dios. Por eso no podemos hablarle a la iglesia que todos son salvos, que se hace una oración de fe de salvo. Eso no dice la Biblia. La Biblia, cuando usted ve a los apóstoles predicando, dice, entonces arrepiéntase ni crean en el evangelio. Eso es el mensaje de los apóstoles para salvación. Ningún apóstol está diciendo, venga, haga una oración de fe, repita conmigo y ya salvo. Eso no es bíblico. Eso lo hemos introducido nosotros, no sé de a dónde, pero realmente mucha gente está pensando que es salva porque hizo una oración de fe, y cuando lleguen a la presencia de Dios, se van a encontrar con ese, ¿por qué me has desamparado? Porque la ira de Dios va a caer sobre ellos en el infierno, donde no está la presencia favorable de Dios. Allí está Dios porque Dios es omnipresente. Dios es omnipresente, allí está, pero no está su presencia favorable. Además, Él es Señor de la muerte y del Hades, ¿cierto? Él es Señor de la muerte y del Hades, como dice Apocalipsis 1:18. Él tiene las llaves de la muerte y del Hades. Él es Señor de cielo, tierra e infierno, porque en Efesios 2, cuando dice que el que descendió es el mismo que ascendió por todos los cielos para llenarlos todos. Su señorío está en todo lugar, pero allí no está su presencia favorable, sino su ira. Entonces, allí muchos se van a sorprender porque piensan que van para el cielo y resulta que no. Entonces, Él va a santificar a su iglesia y su iglesia reconoce que necesita ser santificada. Su iglesia reconoce que necesita ser santificada. Segunda a los Corintios 5. Voy a leer este pasaje. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, o sea, este cuerpo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo, los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto, el que nos hizo para esto mismo, es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estemos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. La santificación la procura la iglesia, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Este es un pasaje
que nos muestra que la iglesia misma anhela la santificación. O sea, si una persona está en la iglesia y no anhela ser santificada, tenemos que tener cuidado. Nosotros tenemos que hablarle de estos temas, orar por él, buscar que él entienda, que esa persona pueda entender y que Dios transforme su corazón. Porque la gracia de Dios se define como la influencia de Dios en el corazón del hombre y esa influencia se refleja en la vida. Esa es la gracia. Y esa gracia viene por fe. Esa gracia viene por fe y la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Porque Dios destapa los oídos por su palabra para que podamos oír y podamos entender y entonces nuestro corazón se incline más y más cada vez hacia Dios. La santificación quiere decir que cada vez más somos santificados, separados del mundo, cada vez vamos en contra de lo que este mundo propone y nos acercamos más a lo que Dios dice. Esa es la santificación. Y esa santificación tendrá su final precisamente cuando el cuerpo sea perfeccionado, cuando el cuerpo sea redimido, y allá estaremos en ese en ese grado de perfección que nos permite estar en la presencia del Señor. Porque el Señor es santo. El Señor es santo absolutamente y siempre ha querido habitar en medio de un pueblo santo. Y Él va a habitar en medio de su iglesia santa, gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Entonces, llevamos dos asuntos acá por los cuales era necesario que el Señor se hiciera hombre. Y el autor de Hebreos entonces está refutando esa idea de que si Dios iba a salvar a los hombres, hubiera enviado un ángel. El autor de Hebreos está refutando esa idea de los que querían poner dudas en los que estaban siguiendo a Cristo con el propósito de que volvieran atrás. Y está afianzándolos a ellos. Y ahora les va a dar el golpe, la estocada final de los versículos 14 al 18 a esos que están argumentando esa idea, les va a dar la estocada final acá. Versículos 14 al 18. Cristo nos restaura absolutamente. Entonces, lo primero que hace es que Él es nuestro representante perfecto. Versículos del 5 al 10, al 9. Él nos santifica en su perfección, versículos del 10 al 13. Y ahora, Él nos restaura absolutamente. Y aquí viene la porción que le interesó a la hermana Luz. Listo. Voy a leerla. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. O sea, por cuanto los hijos son hombres, Él también se hizo hombre. Por cuanto los hijos son hombres, Él también se hizo hombre. Con un propósito, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. La palabra destruir es un verbo que significa invalidar o inutilizar también. Y está en un aoristo primero subjuntivo. Quiere decir que ya el Señor hizo la obra, pero esa obra se va viendo cada día en la iglesia. El diablo no tiene poder sobre la iglesia porque el Señor le quitó toda la autoridad que tenía. Y eso se va a ver cada vez más mientras más santificada sea la iglesia. Mientras más santificado sea el creyente, mientras más deje que el Espíritu Santo y la palabra obren en él, más se va viendo que el diablo ya no tiene autoridad sobre esa vida. Eso es lo que significa destruir por medio de su muerte. O sea, por medio de la muerte, él invalidó, él inutilizó ese derecho, digamos, que el diablo que había cogido allá cuando engañó a Adán y Eva y los tenía esclavizados a la raza humana. Jesucristo, por medio de su muerte, le quitó esa autoridad sobre los suyos, sobre su iglesia. Y dice que tenía el imperio de la muerte. La palabra imperio es kratos, que es poder.
el poder de la muerte. ¿Por qué tenía el poder de la muerte? Porque cuando Adán creyó lo que él le dijo, o Eva creyó lo que él le dijo, y Adán le siguió el cuento, ese pecado que causó, Separación. lo que había dicho Dios, muerte. Mm. Tánatos es la palabra en griego. Esa palabra significa lo que el Moría. hermano dijo, separación, separación del mundo físico, separación del mundo físico, y por eso morimos. Pero ese poder de la muerte fue el que hizo que la ley matara al hombre, ese poder del pecado. Si usted mira Romanos 7, del 7 en adelante, Pablo está hablando que él tiene una ley en su mente que se deleita en la ley de Dios Mm. y que quiere hacer Pero no lo ley que de la Dios carne. dice, pero Mm. encuentra una ley en su carne que lo lleva cautivo a la desobediencia, lo lleva cautivo al pecado y lo mata. Así es. Entonces él dice, no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí, porque en mí está el querer hacer el bien, pero no salgo haciendo el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Entonces no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y ese pecado mata al hombre por la ley, porque la ley le dio poder al pecado para matar al hombre. Y está más claro No, pero no en cumplirla. 1 Corintios 15, 56. En 1 Corintios 15, 56, dice allí, lo voy a leer. Lo voy a leer. Es un cántico al terminar el capítulo que Pablo dice, en versículo 55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. O sea que ese poder que le había dado, ese imperio de la muerte que le había dado la caída del hombre, Jesucristo se lo quita hacia su iglesia. Su iglesia entonces ya no está sometida al pecado ni esclava al pecado por la obra de Cristo, y por eso ya ese que tenía ese poder de la muerte sobre ella ya no lo tiene, y ese poder de la muerte era, dice acá, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. La palabra librar es la palabra rescatar, y la palabra sujeto es la palabra culpa. O sea que ese temor a la muerte era producido por la culpa. Y en el hombre hay una culpa consciente o inconsciente que viene desde la caída que le da temor a la muerte. Por eso es que Cristo quita eso y ya la iglesia no teme la muerte. El creyente no teme la muerte. Pablo dice que para él el morir es ganancia. Colosenses 1:21, ¿cierto? Y el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 4, versículo 18, dice que el perfecto amor echa fuera el temor. De ahí que quien teme no ha sido perfeccionado en amor. El creyente no debe temer a la muerte, pero eso también está en un tiempo que es un aoristo subjuntivo, que quiere decir que ya eso se hizo, pero se irá cumpliendo hasta la eternidad. En la medida de la santificación que cada uno de nosotros tengamos por la obra del Espíritu Santo y la palabra, se va perdiendo ese miedo a la muerte y esa influencia del diablo sobre la vida. Eso es básicamente lo que quiere decir esa parte. Ese fue un propósito. Ese es un propósito, pero hay más propósitos. Dice después, porque ciertamente no socorrió a los ángeles. Ya el autor de Hebreos está diciendo, mire, él no vino a ayudar o a auxiliar a los ángeles, porque la palabra socorrer es esa, es apoderarse de eso, y está en una voz media que significa se apoderó, y se apodera y se sigue apoderando, no de los ángeles, sino de la iglesia. Él no murió por los ángeles. Los ángeles caídos siguen caídos y seguirán caídos.
y van a ir al lugar de que arde con azufre y fuego. Él no murió por ellos, él murió por la iglesia y él se va a ir apoderando cada vez más de la iglesia, de cada uno de nosotros. Para eso también era necesario que se hiciera hombre. Y al mismo tiempo, ¿qué hizo? ¿A quién derrotó? Según el versículo 14 y 15. ¿A quién derrotó, hermana? Abra el Tenía el micrófono. imperio de la muerte. Abra el micrófono, sí, abra el micrófono que lo tiene cerrado. A la muerte y al diablo. Ajá, derrotó A a los la dos. muerte, cumplió lo que está en Isaías 25:8 y en Oseas 13:14, y le dio a la iglesia la victoria sobre la muerte, primero a los Corintios 15, 55 y 56, pero también derrotó al diablo. ¿Y el diablo quién era? ¿O el diablo quién es? ¿Quién es? No es un ángel, Un ángel caído. un ángel. Entonces el autor de Hebreo le está diciendo, mire, es que el hecho hombre derrotó a un ángel que la Biblia lo llama querubín grande y protector en Ezequiel 28. O sea, que era un querubín así como los que estaban encima del arca de allá donde estaban las tablas de la ley, la vara de Aarón que reverdeció y el maná, que pusieron esos querubines de oro como símbolo de que protegían la presencia de Dios. Ese era un querubín. A ese derrotó Jesús al hacerse hombre. Entonces está dándole como el golpe final a esos que decían que era mejor que hubiera mandado un ángel si iba a salvar a los hombres. Entonces, aquí está diciendo, no, es que el hecho hombre derrotó a ese ángel que tenía toda la humanidad sumida bajo esclavitud y que la dominaba, y le quitó el poder de él sobre su iglesia, no sobre el mundo, porque primera de Juan 5:19 dice que el mundo está bajo el poder del maligno, ¿cierto? El mundo sigue obedeciendo a sus artimañas, la iglesia no. ¿Por qué? Por la obra de Cristo. No por la iglesia, por la obra de Cristo, por la fe, por la palabra, por el Espíritu Santo, que fortalece esa obra de Cristo para que la iglesia siga adelante. Y además, dice el autor de Hebreos, otro propósito que hay ahí, por lo cual debía ser, ¿y socorrió a quién? A la descendencia de Abraham. La descendencia de Abraham es la que por la fe cree en Jesucristo, según Romanos 4. Entonces, socorrió a la iglesia, se apoderó, se sigue apoderando y seguirá apoderándose de su iglesia. Seguirá obrando esa obra en su iglesia porque es su iglesia, porque son sus ovejas, porque somos su pueblo. Él no vino a apoderarse de los ángeles, a restituir a los ángeles, no, a su iglesia. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Otra vez, para eso también tenía que hacerse hombre. O sea que el autor de Hebreos está diciendo, mire, él se tuvo que hacer hombre para restituir la gloria de la iglesia, siendo nuestro representante perfecto, santificándonos en su perfección y restaurándonos absolutamente. Y los versículos 17 ya introduce un tema que él va a desarrollar más adelante, que es el de el sumo sacerdocio de Cristo. Dice, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. O sea, no podía ser un ángel el sumo sacerdote. Tenía que haberse hecho hombre para venir a ser misericordioso y fiel, o sea, confiable, absolutamente amoroso y confiable sumo sacerdote. En lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados, La palabra expiar es una palabra que significa, ya la voy a mirar acá, es que tengo esto por diferentes partes, no lo he organizado bien. La palabra expiar significa reconciliar, ser propicio, y es como ser la propiciación por los pecados de su pueblo. Y después,
pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para, o sea, otro propósito, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y aquí la palabra socorrer es diferente a la otra que había antes, que la que estaba aquí no socorrió a los ángeles, sino a la descendencia de Abraham. Y esa palabra significa que es alguien que da voces de clamor y corre hacia él. O sea, el que en medio de la tentación clama y corre hacia él, él lo socorre. Él le ayuda, él lo levanta. Tenemos ese sumo sacerdote que va a desarrollar más adelante el autor de Hebreos toda esa idea del sumo sacerdote. Pero aquí lo que nos está diciendo es que fue necesario que él se hiciera hombre para restaurar la gloria del hombre, porque es nuestro representante perfecto, porque nos santifica en su perfección y porque nos libera o nos restaura absolutamente. Amén. ¿Alguna pregunta? No.